bienvenidos a Los Periodistas, un programa de Grupo Radio Centro que se transmite totalmente en vivo. Son las 6 en punto de la tarde y los acompañaremos las próximas 2 horas aquí en un programa de información y análisis. Es viernes, es 30 de agosto, Álvaro Delgado, y pues es quincena. O sea, todo. Es todo. Viernes, es viernes de quincena, es viernes de fin de semana, es víspera del primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una tarde de viernes, además, gratísima para comenzar a descansar, quienes tenemos la fortuna de descansar los fines de semana. Y bueno, gracias por acompañarnos en Los Periodistas esta tarde de viernes. Gracias a usted que nos escucha a través de 97.7 de FM. Gracias a usted que nos sigue a través de las transmisiones en vivo de YouTube y Facebook en vivo. Y tenemos, Alejandro, en este viernes delicioso, una agenda importante de información. Cargadísima. Y vamos a la portada. Autoridades mexicanas informan que se han encontrado 4.974 cuerpos en 3.024 fosas clandestinas desde 2006, desde el arranque de la guerra de Calderón, hasta la mitad de agosto de 2019. Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Jalisco son los estados con mayor incidencia. Se recrudecen los enfrentamientos en Michoacán. La guerra entre los cárteles tuvo un episodio cruento en Tepalcatepec, donde se reportó el ingreso de hombres armados provenientes de Jalisco a las zonas controladas por gatilleros de El Abuelo. ¿Qué se está viviendo en México? 2 agencias internacionales dicen que es una guerra que se ha expandido por todo el territorio y ya no está focalizada en ciertas zonas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su regaño a los legisladores de Morena que siguen del chongo. Les dijo en su cara que al carajo con los ambiciosos vulgares. Y siguiendo con el presidente, ¿cómo llega a su primer informe de gobierno? Si fue electo con el 53% de los votos, ¿qué respaldo mantiene de la gente? Aquí le vamos a presentar las últimas 5 encuestas. Y bueno, precisamente ahorita que hablábamos de que es viernes de quincena, pues en plena quincena usuarios reportaron fallas a nivel nacional en los sistemas operativos de diversos bancos del país, incluyendo Banorte, BBVA, Citibanamex y Scotiabank. Y son las 6 de la tarde con 4 minutos. La pregunta de hoy es más simple, Álvaro. Es muy suavecita, es muy directa, es muy clara para que usted nos dé su respuesta, y es muy directa. Le habíamos hecho ayer y antier preguntas en el sentido de qué esperar del primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es el próximo domingo. El miércoles le preguntamos sobre violencia y ayer sobre economía. Hoy la pregunta es muy directa. ¿Qué espera usted del primer informe de gobierno de López Obrador, que es este domingo? Y llámenos 52 59 11 97 y puede también hacer comentarios en la página de Grupo Radio Centro, en la página oficial de Grupo Radio Centro, en YouTube y en Facebook. Y pues bueno, vamos a un corte, no se mueva, no respire, se va a poner denso. Escríbales al Twitter @PáezVarela.
vamos con Javier Ruiz, nuestro reportero urbano que tiene reporte importante. Buenas tardes, Javier. Hola Alejandro, Álvaro, ¿qué tal? Excelente tarde. Pues efectivamente hace unos momentos pues se registró la volcadura de una patrulla, esto pues del sector de Ticomán, exactamente en la calle de Tres Anegas y la calle de Uranios en la colonia industrial Vallejo. Desafortunadamente pues esta patrulla venía pues en persecución, impacta un muro y posteriormente pues al volcar desafortunadamente pues le pega a una mujer, quedó prácticamente pues prensada. Llegaron a este punto paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, sin embargo pues no pudieron hacer nada para salvarle la vida a esta mujer de la tercera edad. Ya llegaron los servicios periciales, la han retirado, de la misma manera ya también esta patrulla, la unidad MX 630N2 del sector Ticomán, pues ya la han retirado en una grúa tipo brigadier. La circulación probablemente aquí no se ve afectada debido a que es calle de tránsito local. Alejandro, Álvaro, el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, buenas tardes, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, como todos los días, aquí manifestamos nuestra gratitud a un equipo que hace posible el programa de los periodistas. En la operación técnica, como siempre, muchas gracias a Oscar Viñas y a Fabricio Almazán. También muchas gracias a quienes toman las llamadas que usted hace, a nuestras compañeras telefonistas, Alejandra Ávila y Socorro García. Y bueno, muchas gracias también a Paco Parra, a Francisco Parra, que está a cargo de la transmisión de YouTube, en la redacción. Muchas gracias también a Mónica Fuentes y en la coordinación de entrevistas a Georgina Monroy. Gracias también a nuestro productor Ángel Arellano. Y bueno, hoy, mientras se desarrollaba la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer, afuera de Palacio Nacional, se realizó un plantón en el que participaron miembros del Movimiento por Nuestros Desaparecidos y el actor mexicano Diego Luna, que se ha identificado con estas causas. Entregaron a las autoridades más de 100,000 firmas para exigir la identificación y la búsqueda de personas desaparecidas en México. Sí, hay que recordar que todo esto se da en el marco del Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Las familias de las personas desaparecidas, híjole, que es un drama en todo México, pidieron al fiscal general Alejandro Gertz Manero que se reúna con ellos, y los manifestantes colocaron afuera del Palacio Nacional varias fotografías de las personas desaparecidas, figuras humanas de cartón, y la cifra de más de 40,000 desaparecidos. Pues bueno, justo sobre esto, hoy las autoridades mexicanas informaron desde ahí, desde Palacio, donde estaban los manifestantes afuera, que se han encontrado 4,974 cuerpos en 3,024 fosas clandestinas. Este dato viene desde 2006, desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra las drogas, y hasta la mitad de agosto de 2019. Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo que la mayoría de estos cuerpos y las fosas fueron localizadas en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Jalisco. La búsqueda de personas desaparecidas es la prioridad de esta administración, reiterando siempre que el principio rector de búsqueda en vida es el fundamental y que en caso contrario debemos trabajar para regresar a las personas sin vida, a sus familias, de manera digna. Pues usted escuchó la voz del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. Este mismo funcionario acusó que gobiernos anteriores intentaron esconder la magnitud de la tragedia de los desaparecidos y de sus familias. ¿Qué pasó en administraciones anteriores? Se pretendió invisibilizar y minimizar este fenómeno. Aquí hay un cambio significativo de 180 grados en la política del Estado mexicano, partiendo del principio
de que la búsqueda de las personas desaparecidas es una responsabilidad del Estado que tiene que atenderse con toda la fuerza y rigor de las instituciones públicas del Gobierno de la República, que en estas labores de búsqueda debe tener un papel fundamental y darle centralidad a las víctimas, a sus familiares, que es porque se requiere su participación. Ahí en Palacio Nacional, junto con Andrés Manuel López Obrador y junto con Alejandro Encinas, estuvo Carla Iracema Quintana Osuna. Ella es la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Dijo ahí en Palacio Nacional que era la primera vez que se daban estos datos del horror, así lo menciona, datos del horror. Los estamos dando desde el respeto, dijo. Es la primera vez que oficialmente desde la Secretaría de Gobernación, desde el Gobierno de la República, se da el número de fosas clandestinas que tenemos desde 2016. Como bien decía el subsecretario Encinas, hay esfuerzos importantes desde la academia, desde la sociedad civil, que habían hecho este recuento de fosas. Por supuesto que este número, tal como lo decía también el subsecretario, es un número dinámico que estamos revisando, que tenemos que corroborar, que vamos a corroborar no solo con las diferentes instituciones, sino por supuesto con las familias que han estado presentes en muchos de estos lugares. Como pueden ver ahí, desde finales de 2006 a la fecha tenemos un total de 3.024 fosas clandestinas. En los estados con mayor número, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco. También por primera vez en ese mismo periodo, el conteo histórico, tenemos un aproximado de 4.874 cuerpos. Insisto, son datos dinámicos que seguimos corroborando y seguimos trabajando con las instituciones y las familias. Al repunte, sí, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Durango. Y bueno, pues es que son miles y miles las cifras de la gran tragedia mexicana, la gran tragedia que se vive desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra las drogas en diciembre de 2006. Se cuentan aproximadamente 40,000 personas desaparecidas y hay que recordar que la cifra que se está proporcionando el día de hoy simplemente son los que han sido localizados, es decir, los cuerpos que se han sido localizados en fosas. Mayoritariamente, decían tanto Alejandro Encina como Carla Iracema Quintana, decía mayoritariamente ha sido un esfuerzo de búsqueda de las familias, Álvaro, es decir, durante los años pasados, a la vez que trataban de ocultar el problema de la desaparición de mexicanos, de ciudadanos mexicanos, al mismo tiempo las familias eran las únicas abocadas a buscar, a escarbar, como dicen las madres de los colectivos, a buscar tesoros en los llanos, ¿no? Sí, hoy justamente afuera de Palacio Nacional, en esta manifestación de familiares de víctimas de desaparecidos, pues se exigió identificar pues 37,000 cuerpos depositados también en forenses. Es un drama, es un terrible. Usted seguramente nos escuchó cuando hablamos con la directora, con la dirigente del Solecito de Veracruz, que dieron por concluida su búsqueda. Pero hicieron en uno de los predios, parte, en un parte, predio. Efectivamente, no las autoridades, los familiares, buscando precisamente los restos de sus seres queridos, que, como en el caso de Veracruz, en todo el país, familiares abocados a esa búsqueda, pues por lo menos para saber dónde yacen los restos de sus seres queridos. Agarrarlo, un hueso, agarrar una prenda, algo de ropa que haya quedado y darle sepultura. Esa es la única esperanza para estas familias. Y saber dónde llorar. Sí, terrible, terrible. Bueno, le vamos a seguir contando de esto. Vamos a ir a un corte. No se mueva porque hay muchísima información este día aquí en Los Periodistas.
Estado de México es una entidad con altos índices de inseguridad, sobre la que pesa una alerta de género, y durante 2018 registró 112 feminicidios. Es decir, ocupa el primer lugar nacional en este delito, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y esta tarde, ahorita mismo, mujeres marchan en el municipio de Ecatepec para protestar contra la violencia y contra los feminicidios. Y nuestro corresponsal allá en el Estado de México, Félix Hernández, se encuentra justo ahí en la marcha. Félix, bienvenido a los periodistas. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias, Álvaro. Efectivamente, son aproximadamente 100 mujeres que se manifiestan ya frente a las instalaciones del Palacio Municipal de Ecatepec contra los feminicidios y también contra la violencia de género. Son cerca de 100 mujeres que se han concentrado justamente frente al Palacio de Gobierno de Ecatepec, en donde, bueno, pues algunas de ellas portan pancartas, portan cruces de madera pintadas de rosa con leyendas alusivas en contra de violencia de género y de las mujeres. Marcharon, quiero comentarte, hace aproximadamente partieron del Puente de Fierro, de esta estructura metálica que se encuentra ubicada en la vía Morelos. Marcharon prácticamente 2,5 kilómetros para dirigirse aquí a la explanada del Palacio Municipal de Ecatepec, donde, bueno, pues entregarán un pliego petitorio al presidente municipal, Fernando Vilchis Esquivel, para que atienda la problemática de la violencia contra las mujeres. Pero también este pliego petitorio está, pues, solicitando algunas, tiene algunas demandas para el gobierno del Estado de México, entre las que destacan, bueno, pues que se pida una disculpa pública por las omisiones cometidas por parte de las autoridades contra los derechos humanos de las mujeres, que las autoridades policíacas también implementen un protocolo para la atención de las mujeres violentadas, además de que se destinen recursos económicos para crear un fondo exclusivo que sirva para atender casos de mujeres que sufran violencia de género. Nayeli Arenas, quien es una de las que integran estos colectivos de la marcha, de esta movilización, el colectivo Mujeres de Ecatepec, y pues ha opinado que la alerta de género en el Estado de México es buena. Sin embargo, puntualizó, los gobiernos estatal y municipales del Estado de México pues no han realizado las acciones concretas tal y como está especificado en la Ley General de Acceso para las mujeres de una vida libre de violencia. Se han concentrado, como les comento, aquí en la explanada del Palacio Municipal de Ecatepec. Están a la espera de que salga alguna comisión de las autoridades municipales ecatepenses, y bueno, de esta manera les puedan entregar a las autoridades que encabeza el alcalde Fernando Vilchis Contreras este pliego petitorio, justamente en donde están también reclamando pues que se esclarezcan todos los casos de feminicidios que en los últimos meses se han registrado en el Estado de México. Cabe mencionar que en Ecatepec, a la fecha del 1 de enero a la fecha, se han registrado 7 feminicidios, de los cuales 3 solamente pues no se ha detenido a personas, 4 de ellos ya han sido esclarecidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Es la información que les tenemos. Muchísimas gracias, Félix Hernández, por tu reporte desde Ecatepec, en el Estado de México. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, les mando un fuerte abrazo. Y gracias. Permíteme. ¿Qué está pasando, Álvaro? ¿Qué está pasando? Hay una noticia de último momento, es muy importante, que yo pienso que es de interés. Pues de última hora acaba de trascender, lo está anunciando el periódico Universal, que el diputado federal René Juárez Cisneros renuncia al PRI. Vamos por favor, Álvaro, vamos a cosas serias. Es una información. ¿A quién le importa ese partido? Vamos a cosas serias. Son las 6 de la tarde con 27 minutos. ¡El blindado Iván! ¡Hijo de su puta madre! ¡Mira el blindado! ¡A la virga! ¿A la chilín? Pues ahí tienen que topar a huevo. Vete a la vera, esto no es de carro. Le estamos pasando así en crudo un video, tal cual como fue transmitido hoy en redes sociales,
porque pues la tensión, la violencia, desgraciadamente ha revivido en Michoacán. Lo que está usted escuchando son personas que están resguardadas y que están viendo pasar un tanque, un blindado de una de las fuerzas criminales ahí, que se mueve pues aparentemente con toda normalidad, como si se trataran de fuerzas regulares, como si se tratara de la Fuerza Nacional. Pues bueno, la guerra entre los cárteles ha tenido un episodio hoy cruento en Tepalcatepec, donde se reportó el ingreso de hombres armados provenientes de Jalisco a una zona controlada presuntamente por los gatilleros del ex autodefensa Juan José Farías Álvarez, conocido allá como el Abuelo. Sí, la entrada del comando originó un fuego cruzado por la mañana. En redes sociales circularon videos que dan cuenta de las ráfagas de fusible y ametralladoras. Pobladores reportaron que los de Jalisco entraron al pueblo, a Tecapaltepec, perdóneme, incluso con un camión de blindaje artesanal. Y se ve, Álvaro. Y se ve, efectivamente. Sí, es como un camión de como de doble rodada, cubierto con metal. Con acero, acero. Con capas de acero, efectivamente. Brutal. Y eso que está usted escuchando también fue compartido el día de hoy. Es ahí mismo en Tepalcatepec, se pueden escuchar una prolongada balacera en la mañana. Bueno, el presidente municipal justamente de esta población de Tepalcatepec, Felipe Martínez, solicitó al gobernador desde temprano el apoyo inmediato de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la agencia Cuadratín, que cubre mayoritariamente ese estado. Y el Consejo de Participación Ciudadana, a su vez, alertó por redes sociales desde temprano sobre la violencia que se está viviendo justo en la zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán. Después de los eventos en Coatzacoalcos, esta matanza de ya 29 personas, el martes, 2 agencias internacionales de noticias publican hoy sendos reportajes en los que advierten que la guerra criminal en México ha tomado dimensiones no vistas. Una es la agencia Associated Press, que tiene impacto global. La otra es la agencia oficial española EFE. Associated Press, o AP, como se le conoce mejor, dice hoy: la guerra de México contra el narcotráfico parece haber vuelto y podría ser peor que la sangrienta ofensiva gubernamental contra los cárteles entre 2006 y 2012. Y agrega la misma agencia internacional: antes la peor parte de la violencia se limitaba a unas pocas ciudades, ahora se extiende por todo el país. Antes no era raro que las bandas matasen adultos, pero dejasen a los menores ilesos. Ahora el asesinato de menores junto a sus padres se ha convertido en algo demasiado frecuente. Y es que quizás sea el cambio más desconcertante. La sangrienta violencia de los cárteles enojó a los mexicanos y acaparó la atención internacional por la guerra contra el narco, que registró 27,000 homicidios durante su apogeo en 2011. Hoy en día, aunque el número de asesinatos en el país se incrementó hasta cerca de 35,000 el año pasado, el derramamiento de sangre parece recibir menos atención y generar menos indignación. Eso es lo que dice la agencia Associated Press, o conocida comúnmente como AP. Al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, fue hoy en la mañana, en un segundo despacho, la agencia de noticias EFE, que es con la que trabajamos normalmente los periodistas. Ambas agencias son muy comunes en México. Así es. Las usamos en las mesas de redacción para considerar nuestras ediciones del día siguiente, como lo hacemos nosotros
aquí en Los Periodistas. Al mismo tiempo salió esta información de la agencia EFE que dijo una nueva masacre en México perpetrada por un ajuste de cuentas entre grupos criminales en un bar del estado de Veracruz demostró esta semana que el narcotráfico sigue matando frente a una insuficiente estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esta agencia de noticias EFE, que es una agencia de noticias española, agrega: el asesinato este martes de al menos 29 personas en un club nocturno del puerto de Coatzacoalcos, en el este de México, se suma a recientes y truculentos sucesos como el hallazgo de 19 cuerpos desmembrados y colgados en un puente de Uruapan, Michoacán, apenas el 8 de agosto. Así es, o sea, lo que estamos viviendo, de acuerdo con las dos agencias coinciden, es por un lado una expansión territorial de los conflictos. O sea, lo que dice tanto AP como F es que ahora no solamente está focalizado, sino que se está expandiendo por todo el territorio nacional. Hay dos datos también importantes que agregar, que tienen que ver precisamente con balaceras cruentas entre grupos criminales y cuerpos de seguridad. Una ocurrió en Tamaulipas hace apenas 4 días. A mí me enviaron precisamente los audios en los que, como los que usted escuchó hace un ratito, son ráfagas de armas, por supuesto muy poderosas. Y otra balacera que también ocurrió en Guanajuato, en San Francisco del Rincón, cerquita de León, Guanajuato, y en ambos casos las autoridades, que tienen gobiernos estatales del PAN, no difundieron ninguna información. En el caso de Guanajuato, la vocera de seguridad, que no es ni el jefe de Seguridad Pública del Estado, ni el procurador o el fiscal estatal, dijo que no se dejara llevar la sociedad, la ciudadanía de Guanajuato, por informaciones que no eran confirmadas por las autoridades, pero ni la propia autoridad confirmó esas balaceras que se dieron precisamente en San Francisco de Rincón, Guanajuato. ¡Qué barbaridad! Pues en México operan cerca de 37 cárteles y sus respectivos grupos criminales o pandillas, en su mayoría en zonas de producción y trasiego de drogas, donde organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, los Zetas y la familia michoacana cometen extorsión, secuestro y homicidio. El despacho de la agencia española agrega esto, Álvaro: la multiplicación de estos grupos se debe a la persecución militar de los grandes cárteles surgidos en los 70, es decir, la estrategia de Calderón, la cual ha hecho caer a grandes capos de la droga, pero ha disparado los niveles de criminalidad cometidos por sus escisiones. Sí, y al respecto el gobierno desde el año pasado, desde antes de tomar posesión, López Obrador anunció que la estrategia de combate al crimen organizado iba a ser, por una parte, atendiendo las causas que lo generan, y por otra parte, de manera coercitiva, a través de la Guardia Nacional, pero esto no ha dado hasta ahora resultados en función de las propias cifras que tiene la propia autoridad. Bueno, pues en México se rompieron todos los récords en 2018, en el año pasado, con 35,964 asesinatos. Es una cifra altísima, pero hasta el mes de julio de este año, el número de homicidios ya se contabiliza en 20,135, es decir, pues no hay posibilidad de que este año la violencia vaya a ser contenida. Por lo menos las cifras no se prevé que vayan a ser menores a las del cruento 2018. Pues vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. No se mueva, hay muchísima más información aquí en Los Periodistas.
Estamos de regreso aquí en Los Periodistas con más actualización sobre lo que está sucediendo. A ver, una vez más, permíteme interrumpirte, Alejandro Páez Varela. Hay una actualización en la información que dimos hace un rato. Adelantamos, como lo dio a conocer el periódico El Universal, que había renunciado el diputado René Juárez Cisneros al PRI. No, déjame, hay una actualización. El otro era, la otra información del Universal era última hora. Esto es Álvaro. Urgente. A ver, el periodista Francisco García Davish, que es el director de la agencia Cuadratín, dice: urgente. Hasta las 18:22 horas, René Juárez Cisneros no había renunciado a la coordinación de los diputados del PRI. No hay nada de eso, me dice un íntimo de El Negro, en quien confío mucho. Eso dice García Davish. ¿A quién le importa ese partido, Bueno, Álvaro? vamos a la cosa seria entonces. Vámonos a la cosa seria. Son las 6:42. Sí dije lo que tú mencionas. Fíjense que irse a Palenque ya está permitido por la Real Academia de la Lengua. Nada más que yo no lo digo así, a veces, pero está permitido. Y bueno, así confirmó este día el presidente Andrés Manuel López Obrador, que regañó a los legisladores de su partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Utilizó un al carajo. Aclaró el contexto en que lo dijo, pero sacó lo de Palenque, lo de su rancho, que lleva por nombre La Chingada. El que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es un ambicioso, vulgar, no debe de dedicarse al noble oficio de la política. Se debe de ir al carajo. Eso fue lo que dije. Y es que anoche trascendió durante la reunión plenaria de los legisladores de Morena que López Obrador dijo que no se metería en la vida interna del partido que él fundó, pero insistió en la necesidad de cuidar al partido porque dijo: es una bendición, es algo único. Pero también reiteró que si Morena se vuelve corrupto o antidemocrático, presentará su renuncia. Y más, pediría que le cambien el nombre a Morena. En ese contexto se dijo, él les advirtió que al carajo con los ambiciosos vulgares. Obviamente se refería a uno o a varios, pero como la vez pasada no los mencionó por su nombre. A los marineros, cuando se portaban mal en los viajes, se les mandaba a una especie de canastilla, ¿sí?, en lo alto, que se conocía como el carajo. Entonces, vete al carajo es: vas castigado, vete a la canastilla arriba. Entonces no es ninguna grosería. Entonces lo que dije ayer fue... El presidente lo dijo en medio del pleito entre Ricardo Monreal y Martí Batres por la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. Ayer, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena invalidó la elección de la candidata para presidir la mesa directiva y ordenó reponer el proceso que se realizó el 19 de agosto, apenas el lunes pasado. Sí, en esa elección resultó electa la senadora tabasqueña Mónica Fernández, con quien aquí hablamos su servidor y Álvaro Delgado. Pero en su resolución la comisión establece la ausencia de fundamento legal en la convocatoria y la participación de otro grupo parlamentario
que no correspondía a la bancada de Morena. Sí, Martí Batres dijo en conferencia de prensa que estaba contento por la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, pero que no competirá, fue lo que advirtió en el proceso que debería ser ordenado, ya que dijo, él lucha por ideales y no por puestos. Ricardo Monreal también citó a conferencia de prensa, ayer aquí en Los Periodistas, lo escuchamos cuando estaba justamente en esa conferencia de prensa, y dijo que la resolución del órgano de Morena fue desmedida y arbitraria. Dijo textualmente lo siguiente: no entiendo por qué la precipitación de una resolución donde no se me ha escuchado. Sí, bueno, las palabras del presidente resuenan desde hace tiempo en los pasillos de Morena. ¿Quién o quiénes son los ambiciosos vulgares que se deben ir al carajo o, ya que salió a colación, al rancho de Palenque? Y bueno, precisamente tenemos aquí en Los Periodistas, y le damos la bienvenida al presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Héctor Díaz Polanco, quien emitió esta resolución que ayer se hizo pública, señalando que se trató de un proceso viciado, ese proceso interno en el Senado para elegir a la senadora Mónica Fernández Balboa. Bienvenido a Los Periodistas, Héctor Díaz Polanco. Encantado, un gusto acompañarlos, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Don Héctor, usted o miembros de la comisión estuvieron presentes en esa elección interna y parte del fallo tiene que ver con lo que ustedes presenciaron, pero el fundamento para emitir el fallo que tanto enojó al senador Monreal, ¿cuál fue? El argumento fundamental fue el hecho de que una convocatoria que llamaba a miembros de Morena a participar en un proceso electoral permitió que irrumpieran o participaran miembros de otros partidos políticos, lo cual violaba la convocatoria. Es muy extraño, muy raro esta situación, porque no es común que cuando tenemos un caso, dos miembros de la propia comisión estuvieran presentes durante los hechos, y esto fue lo que ocurrió. Estuvimos presentes el compañero Adrián Arroyo Legazpi, que es comisionado, miembro de la comisión, y un servidor. Y en efecto, en el momento mismo en que unas compañeras comenzaron a votar, se acercó el representante de Martí Batres para indicarnos que había esta irregularidad y nos pidió que, digamos, tomáramos nota del hecho. Nuestro papel allí no era intervenir, estábamos como observadores. De hecho, en la convocatoria emitida, los miembros de la comisión fueron invitados a participar. Así que estábamos allí por invitación. Y entonces, a la hora en que se presentó la queja, la denuncia por parte de Martí Batres, sí, pues ya nos fue familiar el principal agravio que él alegaba, que es el hecho de que habían participado unas 4 compañeras, si no recuerdo mal, y como la diferencia de votos fue muy parecida, entonces se podría presumir que ese factor pudo ser determinante para el resultado. Y esa es la razón por la cual llegamos a la conclusión de que lo justo, lo que correspondía, era la repetición del proceso. Estamos hablando con Héctor Díaz Polanco, él es presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que emitió una resolución que invalida la elección interna en el Senado y que en el propio documento, doctor, se define como una elección viciada. Sí, por este factor y por otros elementos que alegó el quejoso relativo a la propia legalidad de la convocatoria, por no tener suficiente fundamentación. Pero el factor, digamos, determinante, por decirlo así, fue este factor de la participación de
votantes, digamos así, de senadores que no son miembros de Morena en una votación que fue convocada para exclusivamente senadores de Morena. En otras palabras, fue una elección fraudulenta. Pues podría plantearse de esa manera, digamos que fue una elección al menos irregular y que no permitió en consecuencia determinar un ganador, digamos, evidente, sin duda alguna, etcétera. En Morena estamos obligados por el estatuto a procurar que todos los eventos electorales se hagan de acuerdo con los principios de Morena. El presidente le habla a Alejandro Páez Varela, don Héctor, el presidente hablaba de ambiciosos vulgares hace unos días y luego ahora habla de ambiciosos vulgares y al carajo. O sea, mañana le va a agregar ambiciosos vulgares al carajo, o si no al rancho que tiene allá en Palenque, que se llama La Chingada. Es decir, le va subiendo el tonito, aunque no dice el nombre, pues obviamente se refiere a este conflicto en particular, ya se los fue y se los dijo ahí. ¿No es demasiado pronto para que haya esas tentaciones, ambiciones vulgares, para que se estén peleando por un puesto y que se estén peleando por apoderarse de Morena? ¿No es demasiado pronto? Bueno, caben muchas interpretaciones. Mi interpretación es que las declaraciones del presidente en torno al proceso interno de Morena no se refieren específica ni mucho menos exclusivamente al conflicto en el proceso electoral interno de la bancada de Morena en el Senado, sino que se deben a la situación general de Morena y al proceso general, que incluye otros procesos. Sí. No, de Por acuerdo. ejemplo, el proceso de definición de las reglas para ir a una elección de una nueva dirección de Morena, que debe concluirse a finales de abril de este año. Uh-huh. ¿De noviembre? Sí. En noviembre de este año, 23 Bueno, y 24. de todas maneras, siempre ha sido en reacción muy específica. Por ejemplo, cuando el presidente habla de ambiciosos vulgares la primera vez, se refiere específicamente a una pregunta que se le hace con respecto a lo que estaba pasando en ese momento adentro del Senado. Y luego, después va y se los dice en su cara. Entonces digo, si no lo está diciendo directamente por lo que está sucediendo ahorita con Monreal y con Martí, que es el que se está quejando, pues entonces ¿a qué se está refiriendo? Lo entiendo muy bien que filosóficamente lo mande hasta lo que va a suceder en noviembre y pues amor y paz, pero hay un conflicto en este momento y en ese contexto el presidente dice al carajo ambiciosos vulgares. Bueno, tiene usted razón, porque a su vez lo que ocurre en el Senado es el primer síntoma, digamos, de un malestar. No quiero decir un malestar cultural, como dijo el clásico, Claro, un malestar político que hay en Morena, que tiene que ver con las transformaciones que ha sufrido el partido en los últimos tiempos, incluyendo la nueva situación de ahora ser un partido de gobierno cuando antes fue un partido de oposición y de lucha popular, etcétera. En realidad, un gran movimiento, uno de los grandes movimientos políticos del país. Pasó un primer proceso de transformación hacia partido político, que planteó entonces a su vez la opción, el propósito, el sueño de hacer esto que llaman el partido movimiento. Claro. Y luego la victoria electoral que lo coloca en una posición de partido victorioso, partido de gobierno. Se ha dicho muchas veces, casi es un lugar común, que está pagando, digamos, ¿cómo se llama? El noviciado, digamos. El noviciado, exactamente, de esta nueva conformación, ¿no? De esta nueva situación, pero al mismo tiempo está viviendo internamente tensiones muy fuertes. Claro. El trabajo nuestro se hace más complicado, el de la comisión, quiero decir, porque esta fase requiere un arbitraje permanente y nuestro peligro principal es que el propio árbitro pudiera desgastarse, que pudiera empezar a no ser reconocido por las partes. Por eso es que a mí me resultó muy preocupante
primera reacción respecto a nuestra resolución sobre el caso del Senado, ¿no? Claro. Efectivamente. Ayer Monreal rápidamente sale y dice, no hombre, pues me parece injusto y arbitrario y descalificando el órgano de su partido. Sí, eso fue una situación muy lamentable. Fíjese usted, porque entre otras cosas, la razón por la que dijo que estaba inconforme, etcétera, es una razón equivocada. Quiero pensar que es equivocada y no otra cosa. Porque cuando él dice, no me respetaron mi derecho al debido proceso porque me dieron un plazo y sacaron la resolución, le dimos un plazo para que dijera lo que a su interés conviniera respecto a la elección en el Senado, y dice, antes de terminar el plazo, la comisión sacó su resolución. Si eso se tomara así al pie de la letra, pues tendría toda la razón, pero no tiene razón. Está diciendo que le dimos 5 días de plazo, que terminarían hasta el martes próximo, pero está hablando de un proceso distinto. No le dimos 5 días, le dimos 48 horas. Exactamente. Le dimos 48 horas porque es otro proceso, un proceso donde estamos viendo el factor, la cuestión propiamente electoral, y los procesos de materia electoral tienen plazos especiales muy cortos, muy rápidos. 48 horas en este caso, don Héctor. Es incluso mucho. Nosotros hemos tenido muchísimos procesos en la comisión en donde los tribunales nos dan 48 y a veces hasta 24 horas. Sí. Porque en materia electoral, por ejemplo, si están en disputa 2 candidatos a una diputación y uno de ellos dice yo soy el diputado y el otro recusa esa afirmación, ni modo que se esperen 6 meses para tener resultados, porque claro, en un mes tienen que tomar posesión. Sí, usted aclaraba. Y a veces es en 2 días que hay que tomar posesión. Claro. En este caso había que decidir antes del día de mañana, que es cuando se define lo de la bancada del Senado. Exactamente. O sea, y usted nosotros no podíamos darle 5 días de plazo, como él indica, porque entonces el plazo rebasaría el momento en que tendríamos que, por ley, reconocer los derechos a quien correspondiera. Usted en su cuenta de Twitter escribió, mintió Monreal, se le dio 48 horas para responder por ser materia electoral y se le dio 5 días de plazo para responder a otro proceso paralelo por ser ordinario. Monreal intercambió los casos y los expedientes para sorprender. Esto dijo usted y también puntualiza dirigiéndose a Ricardo Monreal. Una clase de derecho y de ética le vendría bien. ¿Recomienda usted a Monreal? Bueno, esa última frase no es una respuesta directa a Monreal, sino a la persona que estaba diciendo que la comisión se merecería una cátedra, una clase de ética. Sí. Pero bueno, el punto en efecto es ese. Hay que explicar de qué se trata. Fíjese usted, en la queja presentada por Martí Batres hay, digamos, por decirlo así, 2 vertientes. Sí. Una vertiente que se refiere directamente al proceso electoral realizado en el Senado. Y eso es materia electoral. Sí. Pero hay una serie de acusaciones que no pueden abordarse por la comisión sin que se realice en un proceso ordinario que implica, por supuesto, plazos más largos, realizar audiencias, etcétera. En estos casos ordinarios no se termina el proceso antes de 1 mes y medio, porque los plazos legales te llevan a ese término. Bueno, pues esa materia relativa a las acusaciones que tienen que ver con cañonazos, con presiones, etcétera, que plantea el señor Batres en su queja, la convertimos en un proceso ordinario. La relativa a lo electoral la convertimos en otro proceso y otro expediente, y a cada una le dimos plazos diferentes para poder realizar el trabajo relativo
al caso electoral, dimos un plazo de 48 horas a la autoridad responsable, que en este caso es el señor Monreal, que se la dimos el lunes, concluía el miércoles pasado. Pero para el otro dimos 5 días. Sí. Y a los 5 días, entonces la comisión va a fijar fechas de audiencias. Y vamos a tener audiencias en donde las dos partes van a llevar sus testigos, van a llevar sus pruebas, sus evidencias, harán sus alegatos. Ahí se va a respetar totalmente el debido proceso ordinario. O sea, se no anticipó. No puede Monreal. confundir las dos cosas. Claro. Tiene que distinguir. Y entonces está usando para decir que no se le dio el tiempo necesario en el proceso electoral los plazos del otro proceso. Una confusión espantosa. Pero Bueno, ¿es deliberada o es deliberada o Suena. él es doctor en derecho? Claro, claro. En pues derecho es que constitucional, doctor. Monreal no se equivoca en eso. Es mañoso, entonces. Yo no me atrevería a decir esto, pero sí es extraño. Podríamos dejarlo en un intermedio, que los abogados no fueron suficientemente hábiles para aconsejarles qué declarar. No, pero ¿cómo? Usted inclusive dice, mintió Monreal. Lo estoy llamando mentiroso porque además Monreal ya anunció que desacata ese fallo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido en el que milita y que usted preside. Bueno, yo espero que no llegue a ese punto. En la rueda de prensa que realizó el día de ayer, él dijo que tenía un papel firmado por un número de senadores en favor de la compañera senadora Fernández, y que, dijo él, con esto se podría casi, agregó, solventar la orden, el acuerdo de la comisión en su resolución. O sea que se sacó un papelito y con el papelito quería sustituir a la comisión, de hecho, a completita a la comisión con un papel. Bien, pero pensando positivamente, podríamos interpretar que está diciendo sí queremos cumplir. Lo que no se va a permitir es el incumplimiento. No se va a permitir que desacate el fallo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Eso no se puede hacer. La normatividad es la normatividad. Porque esa idea de que no somos competentes es absolutamente peregrina. A ver, pero Monreal viene haciendo esto con Morena siempre. O sea, en el proceso anterior, cuando se eligió candidato para la Ciudad de México, Monreal no solamente estaba dispuesto a ignorar una comisión, la que fuera, no era específicamente la de honestidad, sino mandar al rancho o a la quinta de Chiapas a todo Morena. Convocó a una manifestación enfrente de la delegación del edificio de la alcaldía, ahí estuvo, convocó y dijo que su partido, que él había ayudado a formar ese partido, o sea, lo que quiero decir es, pues la comisión en realidad pues es poca cosa para un Ricardo Monreal. Esperemos que no sea así. Tenemos una norma muy clara, tenemos procedimientos, y el que no está de acuerdo con la resolución última de la comisión tiene un camino: ir al tribunal, recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para intentar obtener sus objetivos. Claro. No hay otro camino. Es decir, no hay el camino de no me importa o no lo reconozco, etcétera. Eso no es posible en el marco de la actual Morena. Claro. Una penúltima cosa, don Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. ¿No le dan ganas de repente de decir ya adiós a esta presidencia de la comisión? Son muy rijosos en Morena. No, fíjese usted, déjeme explicarle estas dos cosas. En primer lugar, lo del tiempo. En efecto, yo fui reelecto, a propuesta, por cierto, de Andrés Manuel en un Consejo Nacional. Sí. Ya voy a cumplir un segundo periodo, y ahí concluye mi actividad en esta materia. Yo debo ser sustituido pasado este año, a principios de febrero, sí. y bueno, ahí ya dejaré las cosas, espero, en orden,
y me dedicaré a mi tarea fundamental, que es hacer investigación, eso es lo que soy, investigador nacional. Pero en segundo lugar, la idea de que Morena es muy rijosa no es correcta. Yo siempre digo que Morena es una organización extraordinariamente plácida, tomando en cuenta el tamaño. Por supuesto, tenemos muchos casos porque es una organización enorme, ¿no? Sí. Por ejemplo, el año pasado nosotros atendimos casos como el que ahora estamos discutiendo, 800 casos. O sea que es un trabajo arduo, pero no porque haya muchos conflictos. La mayoría de los conflictos son conflictos pequeños que se resuelven fácilmente, pero que si no se atendieran, por supuesto, se convertirían en un problema. Pero no es exacta la idea de que es una organización rijosa, llena de conflictos. No, es una organización extraordinariamente solidaria, la gente es muy disciplinada con la comisión, la gente nos respeta nuestras decisiones, saben que somos verdaderos árbitros. La idea es que nosotros vamos a favorecer a un grupo para perjudicar a otros. Por ejemplo, tenemos un problema. Cada vez que nosotros tomamos un conjunto de decisiones, los perjudicados empiezan a decir que el árbitro es el culpable. O sea, la vieja idea, incluso de la época de la sociedad antigua, de matar al mensajero. El mensajero. ¿No? La culpa no es... Lo que me enoja no es el mensaje, sino el mensajero, y entonces quieren matar al mensajero. Bueno. Pero eso no es común. Eso está ocurriendo ahora y por eso nos molesta que ocurra eso, porque nos preocupa, porque eso debilita el papel de árbitro que hasta ahora ha sido un factor de equilibrio y de armonía interna en Morena. Bueno, precisamente a usted se le asocia con la nomenclatura que, según un personero de Ricardo Monreal, me refiero a Alejandro Rojas Díaz Durán, define a ese grupo dominante en Morena al que usted pertenece, según esta lógica, junto con Jacob Polevsky, la presidenta de Morena, junto con Martí Batres, y él dice, Alejandro Rojas Díaz Durán, que actúan como un solo grupo al interior de Morena. Bueno, cualquiera que conozca Morena y conozca los últimos acontecimientos sabrá que eso no corresponde a la realidad ni de lejos. Por ejemplo, el último Consejo Nacional, la gran polémica fue entre la presidencia del partido, es decir, la compañera Jacob Polensky y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Sí. Fue un debate tremendo, un desencuentro muy fuerte, porque hubo sanciones, hubo resoluciones que, digamos, por decirlo así, enmendaron decisiones tomadas por la presidencia del partido, y la compañera Jacob se disgustó mucho con la comisión. ¿Qué es lo que pasa con todo el que siente que perdió en algún proceso de la comisión, etcétera? Nosotros hemos actuado igualmente sancionando a un sector que a otro según las circunstancias, y en cada momento nos acusan de estar con el sector contrario. Ya tenemos experiencia en esto y ya por eso no nos preocupamos tantos. Bueno, pues preocúpese si Monreal sigue ganando posiciones, porque va volando a apoderarse de todo. Bueno, esperemos que eso no ocurra, esperemos que haya fortaleza en nuestras bases para evitar esto. Bueno, pues muchísimas gracias, don Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido del Presidente de Morena. Muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas. Muy bien, ha sido un placer y un gran gusto. Les mando un gran abrazo. Un gran abrazo para usted. Muchas gracias, don Héctor. Estamos a sus órdenes en este espacio. Muy buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y volamos a un corte y... Espérame. No, a ver. Espérame. A ver, dale, ya que estamos hablando de Morena, y ya que estamos hablando... No, otra vez lo del PRI. No. Que renunció Cisneros o no sé quién. René Juárez Cisneros, el coordinador del grupo parlamentario del PRI. Yo sé que a ti no te interesa la información relacionada con el partidazo, bueno, con el ex partidazo. Pues vamos a cosas más serias. Creo que ya nada más quedaban él, Peña, que no ha renunciado, y anda en... y Osorio Chong, son los tres priistas. ¿En una de esas que renuncia quedan también? Uy, pues si ya renunció Juan Cepeda y ¿cómo se llama la señora que fue candidata? Alejandra Barrales. Alejandra Barrales, ya renunciaron al PRD, y ya renunció
Juárez Cisneros al PRI, pues sigue Osorio Chong, ¿no? Carajo. Bueno, hoy le planteábamos, hace unos momentos cuando empezamos este noticiero, cómo llega Andrés Manuel López Obrador a su primer informe de gobierno. Es interesante, con una aprobación alta y estable, el presidente de la República, que fue electo con el 53% de los votos, y mantiene un respaldo popular, Álvaro, de entre 60 y 70%, y no lo sacamos nada más así, sino que estamos tomando en cuenta las últimas encuestas de 6 firmas de casas demoscópicas y publicadas en las últimas 48 horas. Sí, efectivamente, y hay un dato adicional, Alejandro, y usted que nos está escuchando y nos está viendo, hay un dato muy relevante que a la aprobación de López Obrador. Y a la pregunta de si hoy hubiera una consulta sobre la revocación de mandato, como lo está proponiendo el propio López Obrador, 8 de cada 10 mexicanos avalaría que continuara en el cargo. Bueno, el nivel de aprobación ciudadana de López Obrador es de 71%, vaya anotándole, 71% de acuerdo con Buendía, Laredo y Asociados. El Financiero le asigna 67%. El Universal le da 69%. Y Mitofsky, 61%. Ecol dice que 73, creo que es el más alto, ¿no? Sí. 73% de aprobación. Sí, y Gabinete de Comunicación Estratégica le asigna, de acuerdo con sus números, con el levantamiento de la encuesta que hizo, 70%. Entonces, 71, 67, 69, 73, 70, más o menos coinciden, ¿eh? Sí, aunque bajó unos 10 puntos con respecto a enero, en enero, a finales de enero de manera particular, principios de febrero, en el contexto del combate al huachicol, traía alrededor de 80%. Pese a esa baja de 10 puntos, se mantiene alto. Pues son las 7 de la tarde con 13 minutos, se acerca casi atropellándonos el fin de semana, y si usted va a estar en su casa y quiere divertirse ahí, pues ahí van las recomendaciones de streaming que nos da nuestra compañera Bianca Estrada. Adelante, Bianca. Ahora en Los Periodistas les recomendaré 5 producciones que no se pueden perder de la plataforma Netflix, lanzamientos recientes que vale la pena revisar para este fin de semana desde la comodidad del hogar. La primera recomendación es un documental que debería de ser visto por todos y que está en la agenda de hoy por la llamada Guardia Nacional implementada por el gobierno federal. Se trata de Hasta los Dientes, del director mexicano Alberto Arnaut, y que revive el caso de 2 destacados alumnos del Tecnológico de Monterrey que fueron asesinados por militares en 2010 y que además fueron incriminados por el ejército, que los calificó como peligrosos sicarios. El trabajo, que ganó el premio Ariel de este año como mejor largometraje documental, ahonda en la guerra contra el narcotráfico iniciada por el presidente Felipe Calderón y las consecuencias contra civiles que tuvo. En contraste, si eran amantes de los complicados diagnósticos que resolvía Dr. House, ahora podrán disfrutar de los extraños casos reales que la doctora Lisa Sanders conecta en la serie Diagnóstico Casos sin resolver. La doctora Sanders es conocida por su prestigiosa columna en el New York Times, donde desde hace más de una década habla sobre estos diagnósticos que sirvieron de inspiración para la mencionada serie de Fox. En cada uno de los 7 capítulos que expone la producción, la doctora indaga a través de extraños casos, como déjà vus que provocan paros cardíacos, o un adolescente que no puede pasar un trago o un bocado de comida, o bien adormecimientos de todo el cuerpo que se manifiestan más de 300 veces al día. También tenemos una recomendación para los que gusten del arte manga y deseen ver algo un poco más ligero. Pueden disfrutar del documental Las Mentes del Anime, una producción de apenas 1 hora de duración que indaga sobre los personajes detrás de las animaciones japonesas más innovadoras del mundo y de éxito mundial. ¿De dónde surgen las ideas de animes como Los Caballeros del Zodiaco o Dragon Ball que marcaron la infancia y adolescencia de muchos mexicanos?
El documental resuelve esta y más dudas. Y ahora los 2 estrenos de este viernes. Este día llegó a Netflix la serie El Cristal Encantado, la Era de la Resistencia, que se basa en la película de marionetas de 1982 de Jim Henson, sí, el creador de los Muppets, y que hoy vuelve en una entrega actualizada de 10 episodios. Y el otro estreno es la serie Casados con el Diseño, que revela los rostros y nombres de los personajes que visten a los famosos en las más importantes alfombras rojas de Hollywood. Una pareja de diseñadores que se mete hasta las casas de las estrellas para mejorar sus interiores. ¿Cómo será lidiar con estas personalidades y sus gustos? Bueno, averígualo en esta producción. Hasta aquí las 5 recomendaciones. Yo soy Bianca Estrada y estas fueron las 5 de streaming. Escríbales al Twitter @PáezVarela y @Álvaro_Delgado. Los periodistas. En un minuto, con Álvaro Delgado. A 2 meses de tomar posesión como presidente de la República, a finales de enero, Andrés Manuel López Obrador llegó a niveles inauditos de aprobación. En medio del combate al robo de combustible y pese al desabasto, casi todas las encuestas coincidían. Tenían 80% de aval ciudadano.
Medio año después, con el rigor de la austeridad, la economía estancada y la violencia que no cede, López Obrador ha sufrido una erosión en el aprecio ciudadano con la pérdida de aproximadamente 10 puntos. Así llegó a su primer informe de gobierno este domingo, con una aprobación que todavía es muy alta y sobre todo estable. Y un dato más que forma parte de su estrategia a futuro, que es la revocación de mandato. Si hoy hubiera una consulta, 8 de cada 10 mexicanos le pediría seguir en el cargo. Existe una oposición, en efecto, que concentra el rechazo a López Obrador de alrededor del 25%, y su apuesta es crecer paulatinamente hacia el 2021. Pero aún con esa oposición, es falso que haya una polarización en México. En todo caso, López Obrador está más próximo al consenso y la oposición más cerca de la irrelevancia, sobre todo por su inocuidad y dispersión. Es previsible lo que dirá el domingo López Obrador. Será el día del autoelogio, sin contraste con una oposición sin propuesta, discurso ni reputación. Radio Centro presentó En un Minuto con Álvaro Delgado. Aquí en Los Periodistas cuando son las 7:25 y nos enlazamos con Rita Varela, subdirectora del portal Sin Embargo, para que nos cuente cómo nos fue en la semana, o más bien, espérame, Álvaro, que nos cuente o que no nos cuente, porque parece que no nos fue tan bien. No nos fue tan bien. Muy buenas tardes, Rita Varela, subdirectora de Sin Embargo. Bienvenida una vez más, como todos los viernes, a Los Periodistas.
Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Alejandra, aquí estamos. Oye, ¿y cómo fue la semana? Pues fue una semana complicada, otra vez lo hemos venido diciendo, la tensión sobre todo en el mercado cambiario por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y eso provocó que por primera vez en el sexenio de AMLO el peso frente al dólar se fuera a los 20, ¿no? Al nivel de los 20 pesos. Este viernes justamente es el primero en 6 días que el peso gana terreno y tiene que ver con todas estas amenazas y estos amagos que se han estado haciendo entre Trump y el gobierno de Beijing, ¿no? Eso lo tenemos ya muy claro. Sin embargo, pues también hay indicadores económicos que nuevamente no salen bien para el gobierno de México y eso sigue preocupando, sobre todo que tienen que ver con la expansión de económica. Uno de ellos lo tenemos hoy, que es justo la balanza de ingresos tributarios, ingresos presupuestarios, que uno sube los ingresos tributarios, que son lo de los impuestos que pagamos todos, incluyendo empresas y personas físicas, sube 2.6%, pero bajan los presupuestarios 2.7%. Estos indicadores son de julio contra julio, pues sale menor la generación de riqueza del gobierno, y acuérdense que esos ingresos presupuestarios pues dependen básicamente de dos empresas que son vitales para el país, como son Pemex y CFE, y siguen reflejando la problemática que traen estas dos empresas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues pues esperemos que la siguiente semana abra con mejores noticias. Hay una posibilidad, digamos, por los guiñitos que se hicieron Trump y China. Hay posibilidad, Alejandro, pero recuerda que hay que estar muy pendientes. Primero dos cositas. Por supuesto, el primer informe de gobierno del presidente, que es el domingo, sí, y donde se esperan algunos anuncios. Él dijo que no habría anuncios bomba, pero hay que estar pendientes porque sin duda algunas cosas se van a flexibilizar de cara a la propuesta de presupuesto que se presenta el domingo 8 de septiembre para 2020. Y otro que es muy importante también para domingo, o sea que no vamos a tener un fin de semana tan tranquilo, sí, es que recuerden que la primera amenaza de aranceles de Trump está puesta para el 1 de septiembre. Eso es un dato muy importante que recuerdas, Rita Varela, porque efectivamente se cumple entonces esa fecha fatal de la amenaza de Trump para imponer aranceles en México. Y hay que estar pendientes porque dependiendo de esa decisión, si Trump se mantiene el lunes, podemos tener unos mercados bastante complicados, un escenario bastante complicado. Si Trump, como parece, pospone y da una nueva fecha o este inicio de nuevas negociaciones que se anunció ayer justamente comienza a dar resultados, es posible que haya una prórroga, pero es un fin de semana muy interesante, hay que estar pendientes tanto en México, para México, como a nivel internacional. Muchísimas gracias, Rita Varela, subdirectora del portal. Sin embargo, gracias por tu información. Al contrario, gracias a los dos y que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Buen fin de semana. Todos. Gracias. Hasta luego. Es viernes y queremos hacerle una invitación a leer, como siempre. Se trata de una novela, Requiem por Teresa, de un escritor guatemalteco, Dante Liano, escritor y crítico literario, Premio Nacional de Literatura 1991. Es una novela editada por el Fondo de Cultura Económica que dirige Paco Ignacio Taibo II, y se trata del retrato de una Guatemala en la que los estratos sociales, el tinte político y la cultura machista normalizada enmarcan una historia de familia. El narrador cuenta de una tarde de copas en un bar en el que canta un imitador de Elvis.
Cada entrada de este artista con las canciones clásicas del ídolo del rock se entremezclan con la terrible historia de Teresa, la hermana del protagonista, casada con un militar y cuya desgracia se va develando ante los ojos de todos los que la rodean y sin que nadie sea capaz de intervenir. Y bueno, está en la cabina de los periodistas el escritor Dante Liano. Él ha dicho que Teresa no es una mujer específica y tampoco es una historia específica. Teresa es Guatemala. Sí, pero la Guatemala en medio del horror que produce una dictadura militar. Bienvenido Dante Liano a los periodistas esta tarde de viernes. Muchísimas gracias por la hospitalidad que me dan. Me siento muy honrado y además debo decir que he sido muy bien recibido aquí en México, como siempre, ¿verdad? Por la proverbial calidez de los habitantes de este gran país que nosotros siempre admiramos mucho. Es Teresa, es el horror, son los militares, al final es un bar. Todo huele a México. Somos tan parecidos, somos hermanos, tenemos una vecindad y una frontera que compartimos, pero también incluso a la hora de la literatura también somos muy, muy hermanos, pues que pasamos por las mismas, recorremos el mismo camino. Pues miren, en la novela aparece mucho México, sí. Porque en un cierto momento Teresa, la protagonista, en su afán de escapar al destino, ella tiene un destino, y su destino es sucumbir al poder, sea el poder patriarcal, ¿no? Sea el poder machista que la está oprimiendo, sea a una historia que ya está escrita. Ella trata de por todos los medios, lucha. Yo creo que eso está bien en el personaje, en el sentido de que ese personaje no se deja abatir y lucha hasta el último momento por que su destino no se cumpla. Sin embargo, como en toda tragedia que se respete, el destino se llega a cumplir. Y una de los estratagemas que ella hace es escaparse aquí a México, a la Ciudad de México. Y entonces aparecen muchas referencias a la cultura mexicana, porque nosotros los guatemaltecos tenemos mucha cultura mexicana. Claro. Esta novela la escribiste hace 20 años. Sí. Volvió loco a Paco Ignacio Taibo. No lo dijo aquí. Aquí no lo dijo, lo platicamos y a partir de que nos lo dijo, bueno, vamos a ver. Yo no he podido leer la pero escucharlo a él y leer de entrada, estoy en la parte de eliminar, la parte de inicio de la novela, a mí me atrapa, me vuelve loco ya tener en mis manos un ejemplar de Requiem para Teresa, para leer, porque además, no solamente por la vecindad de Guatemala y México y la historia tan semejante a nuestra idiosincrasia, sino porque Guatemala fue desgarrada por una guerra tan prolongada que se inicia en los 50 con Jacobo Arbenz, sí. y los gobiernos militares en Guatemala que arrojaron a tantísimos guatemaltecos al sureste mexicano, muchos de los cuales se quedaron aquí. Y también a Ciudad de México. Piensen ustedes que los intelectuales fueron expulsados de Guatemala por esa dictadura militar, y México fue, como siempre, ¿verdad?, tierra de acogida para estos. Tanto que cuando yo era joven y quería venir a conocer a los grandes maestros de la literatura guatemalteca, venía a Ciudad de México. He venido muchas veces a buscar a los maestros, ¿verdad? Pero eso es, si ustedes lo piensan, completamente anormal. Eso no está bien. No está bien que uno tenga que salir de su propio país para ir a otro en donde están sus referentes culturales, ¿no? Es uno de los grandes crímenes de las dictaduras militares, descabezar al país.
¿verdad? Entonces, bueno, pero eso no es exactamente el tema de la novela. No, pero tiene que ver con la vida. Y tú te fuiste a Italia. Sí. Allá has hecho... He hecho mi vida. Tu vida. Sí. Cumplo con el triste destino de los intelectuales guatemaltecos, ¿verdad? Yo no les confieso que jamás en la vida pensé que mi destino iba a ser eso. Porque había pensado en una vida en Guatemala, digamos, entre comillas, normal, una carrera normal. Pero la historia de Guatemala es tan fuerte que se lo lleva a uno. Y cuando desperté, como el dinosaurio de Tito Monterroso, estaba en Milán, ¿no? Claro. Acaba de fallecer, hace poquito falleció Mario Palleras. Sí. Un guatemalteco que estuvo en la guerrilla. Sí. Que yo me lo encontré, que yo lo leí cuando estaba en la preparatoria de un libro sobre la guerrilla. Sí. Y es el reducto que muchos escritores, muchos intelectuales encontraron, refugiarse también en las letras ante la imposibilidad de vivir un drama, una vida terrible en un país dominado por los militares. Dominado por los militares y por una mentalidad patriarcal agobiante. Entonces, pero sí, la novela, por suerte, ¿verdad?, no solamente habla de una situación guatemalteca, sino que es por lo que he visto, ¿no? Los lectores mexicanos han reaccionado identificándose mucho con esa situación, porque no es porque en México hay una dictadura, naturalmente, sino por la relación particular que hay entre hombres y mujeres. Y ese poder opresor puede estar en México, puede estar en Guatemala, ya sea el patriarcado, como lo defines, o bueno, los poderes que representan las policías, los militares, el macho, el individuo que aplasta a una mujer, que la somete a un destino, que lo hace ver como manifiesto, como explícito, como irrenunciable, que es con lo que empezamos esta conversación. Y además, pues es el gran drama de América Latina. O sea, hablamos de desplazamientos de intelectuales, y hablamos de desplazamiento de escritores. Hablamos de América Latina. Es el gran drama del mundo. Es el gran drama del mundo. Porque si ustedes piensan en los grandes líderes de las grandes potencias mundiales, son hombres que se comportan de esa forma machista respecto de todo el mundo. Es decir, ¿cuál es la actitud de un Donald Trump delante de la gente más débil, sino la de un macho abusador, ¿no? Claro. ¿Cuál es la actitud de Putin? Es exactamente la misma. Pueden ser adversarios, pueden ser enemigos, pero sustancialmente son como las dos caras de un mismo espejo. Y bueno, por no hablar de los grandes líderes mundiales, que son en su mayoría hombres que se comportan de una manera violenta contra la parte más subalterna y más débil. Entonces Teresa representa esa parte, ¿no? La parte de la gente que le tocó estar del lado de los que perdieron, del lado de los que son ofendidos, del lado de los que son humillados. Y permítame el escritor, a ese punto el escritor como persona sensible, entonces ¿de qué lado va a estar? ¿Verdad? Si uno va a hablar loas y panegíricos de los potentes, no vale, ¿verdad? ¿Por qué te tardaste 20 años en publicar una novela que es en realidad un testimonio personal? Bueno, mira, eso tiene que ver con cómo escribo. La primera redacción no es la mejor, ¿verdad? Y entonces... ¿Eso es lo que tú crees? Porque hay escritores que dicen, no reviso. No, pero bueno, en mi caso, yo escribo mucho y luego cojo un enorme par de tijeras y comienzo a cortar, y a veces tiro a la basura todo, porque la literatura merece su respeto y los lectores merecen piedad, ¿verdad?
no les va uno no va uno a violentar a los pobres lectores con lo primero que se le ocurre. Entonces estuve muchos años trabajando esta novela, que es muy breve además. ¿Sí? Es breve, es una novela breve, ¿no? Pero es breve porque ha quedado breve, ¿no? Después de darle palo. Entonces ha quedado bastante breve, y a un cierto punto yo ya no sé si es buena o es mala, porque está tan cerca de mí que ya no necesito que alguien... Claro. Pero tomaste la decisión de dejarla volar ya, como... Y después de ser implacable con las tijeras. Bueno, fue así, mira. Yo estaba de lo más tranquilo en mi casa cuando recibo una llamada de Paco, con el cual somos buenos amigos desde hace muchos años, y me dice, ¿qué tienes? Me dice, oye, Paco, no tengo nada. Le dije, no. Y pensé un momento, tengo un manuscrito, pero ese manuscrito yo no sé si es bueno o es malo. Entonces, no me atrevería a mandártelo. Y él me dijo, él es muy entusiasta, gracias a Dios, ¿no? Me dijo, mándamelo. Entonces lo mandé y le dije, una condición: si leyéndola tú y tu equipo la consideran una novela estéticamente válida, entonces sí. Si no, tiren a la basura tranquilamente. Y a los 2-3 días me llamó Paco con ese entusiasmo tan vuelto loco. Sí, me sorprendió. Les confieso, me sorprendió, me descolocó su entusiasmo. Y entonces dije, bueno, si un lector, un egregio lector como Paco dice que es una buena novela, seguramente es una buena novela. Ya no es mía, ya salió de mis manos, ya está en manos de quien la debe leer. Y entonces ha comenzado a caminar. ¿Te vuelves a leer? No. Años después, ¿no agarras tus libros y vuelves a leer? No, solo fragmentos. ¿Fragmentos? Sí. Porque uno el libro lo deja, el libro comienza a caminar con sus propios pies, tiene su propia vida, y además yo no, si me hacen críticas negativas, no me ofendo, o sí me ofendo, pero no respondo. Ajá. Porque ya el libro ya no me pertenece. El libro ya es de los demás. Está ahora mismo en el Fondo de Cultura Económica, es decir, va a llegar a librerías en días, o si no es que ya está ahorita, ya debe estar. Ya está, ya se ha vendido mucho. Buenísimo. Bueno, es un libro súper cómodo, sí. De bolsillo, como los que está haciendo ahora Paco para darle acceso a la gente a estos libros. Es un libro que huele. Vi que olías el libro. Sí, tengo esa fascinación de oler el papel también. Y la tinta. Ajá. Y te voy a decir que por mi padre fue impresor. Sí. Entonces conservo esa. Mi papá abría un libro del celofán y decía, tiene 3 años que se imprimió. O tiene fantástico. 15 años. Porque el solvente te da una impresión, el papel agarra otra impresión, en fin. Era una cosa, por eso lo estaba yo oliendo olisqueando. Yo noté eso y dije, debe ser un experto. Soy un vicioso. Es un gran escritor, Alejandro Páez Varela. Soy un vicioso de esto, de todo esto. Pero, ¿qué ha significado esta experiencia de esta novela breve, compacta, pero que fascinó al editor y lo editó en un 2x3? Ahorita hay una revolución en el ámbito editorial en México, en buena medida propiciado por alguien que tiene además una personalidad para eso, para mover y para conseguir obras como esta. Pues ha estremecido mucho mi vida en realidad, porque por la reacción de la gente que la ha leído. Es una reacción muy, muy emotiva, y muchas de las personas que han leído esta novela me comienzan a hablar de sus propias vidas, en lugar de hablarme de la novela. Sí, me hablan de lo que me ha gustado, etcétera, pero inmediatamente me comienzan a contar experiencias, y eso les confieso que me gusta, porque quiere decir que la literatura logra cumplir con su cometido, claro, que es entrar en la gente, ¿verdad? Claro. Y dejar de ser puramente objeto de
de alta cultura y de presunción y formar parte de la vida, porque la literatura o es vida o no es nada. Claro. Entonces, esto es lo que... ¿A ti te ha ido bien con tus libros? ¿Te ha ido bien en la literatura? Yo diría que afortunadamente sí. Afortunadamente, yo no les hablo en términos de fama, de éxito, porque esos son términos que pertenecen a una manera de ver el mundo que no es la mía, ¿no? A uno le va bien en la literatura cuando uno siente que sus libros han cuajado estéticamente y que le han dado el placer que otros libros escritos por otros, ¿no? le confieren. Entonces, en ese momento, me ha ido bien con mis libros, puedo dialogar con ellos, o la gente dialoga con mis libros, y la gente viaja a través de mis libros. Entonces, en ese sentido, sí, yo diría que sí, ¿verdad? Sin presunción, ¿verdad? No es fama lo que yo busco la realización mía como ser humano y de los lectores como seres humanos, ¿no? Vives de la literatura y vives para la literatura. Totalmente. Yo bueno, desde niño pensé hacerlo así, pero creí que no lo iba a lograr. Pero en realidad vivo sumergido en ese mar de letras, ¿no? Que es la literatura, y en eso he tenido mucha suerte. Qué envidia. Y qué bueno. Le dije, aunque parece medio grosero, de pronto vives de la literatura. Vivir de la literatura es dar clases, publicar ensayos. Sí, claro, por supuesto. Hundido en eso, pues es una maravilla. Sí, vives en Italia. Vivo en Italia, sí. Y tengo esa gran oportunidad. Tengo la oportunidad de divulgar la literatura hispanoamericana y en lengua española en la Universidad Italiana. Y creo que mis alumnos están contentos. Yo se los veo en las caras, ¿no? Uno cuando da clases ve la respuesta inmediata en la cara de la gente. ¿Qué escritores mexicanos gustan en Italia? Bueno, la percepción de la literatura latinoamericana es una percepción que va llegando muy lentamente, ¿verdad? No son los... Andan en el boom. No, bueno, en el boom se quedaron muchos, ¿verdad? En el realismo mágico. Pues sí. Pero los que quedan son los clásicos, ¿verdad? Por ejemplo, es indiscutible Rulfo. Rulfo, era lo que te iba a decir. Es indiscutible, ¿no? Y Rulfo es un ideal de escritor y de escritura. Por supuesto. En su modo de ser, en su modo de aproximarse a la literatura, en su modo de vivir la literatura, ¿no? Uno no puede imaginarse a un Rulfo petulante o pedante, no, claro. Sino uno con el cual uno podría hablar, y además él logró el ideal. Unas 200 páginas. Claro, breve y a la cabeza. Clásicas, Malaya, digo yo. Sí. Uno lograra ese ideal de Juan Rulfo. Muy poquitos. Casi ninguno. Y es el clásico mexicano contemporáneo, ¿no? No, claro que lo he estudiado, lo he enseñado a mis estudiantes y lo han apreciado enormemente. Por eso la literatura es la embajadora de los países, ¿verdad? Tito Monterroso. Tito. Pues sí. Tito. Claro, Tito fue... con Tito hubo una relación de amistad. Fui honrado con la amistad de Tito Monterroso, y bueno, tendría muchas cosas que contar de las conversaciones, de lo que he aprendido con Tito. Pues hemos estado esta tarde conversando con Dante Liano, que nos trajo aquí a la cabina de los periodistas Requiem por Teresa, que ya está en librerías, que cuesta apenas 65 pesos, es un precio bastante accesible, y pues que ya puede empezar a leer ahora mismo. Esta es la portadita, por los que nos están viendo en YouTube. Hay que entrarle. Vean. Bueno, Yuya, eso es comodísimo para leerlo en el transporte público, en el metro, claro. Y la verdad es que me da pena decirlo, pero hay que decirlo.
No lo he leído, No, lo voy a leer. No alcanzamos a leerlo, lo pedimos tal cual, lo pedimos digital para darle una ojeada, pero bueno, el señor y yo corremos toda la semana, ya sabes, y no llegamos con el libro leído como quisiéramos hacerlo siempre. Aunque siento como que lo leí porque Paco nos contó toda la trama. A mí me la contó, te voy a decir en dónde estábamos los dos, en Ciudad Juárez. Ajá. Y me dijo, no, pues tengo un par de libros que te van a emocionar, que quién sabe qué. Estábamos sentados tomándonos, él se estaba tomando una Coca-Cola y yo me estaba tomando una cerveza y nos quedamos, era tarde ahí, habíamos ido a la feria del libro y estábamos los dos platicando sobre, pues todo, ya sabes, ¿no? Paco es todo. Y luego me contó y siento ahorita que lo estaba ojeando, viendo algunos de los diálogos, pues sí, digo. Ya la conocías, como que la conocía, sí. Pero es por la conversación que tuvimos con Paco. Pues un gran gusto, un gran honor tener aquí a nuestro ahora amigo Dante Liano. Está presentando en México Requiem por Teresa. Se llama de bolsillo porque usted lo puede comprar, sí. Se lo pone así en la bolsita y cada vez que tiene tiempo en el metro, en el transporte, incluso hasta de preferencia en la casa, en un fin de semana, le da uno unas avanzaditas. ¿Cómo se escribe una novela? He oído muchas descripciones y una que nunca se me va a quitar de la cabeza es de Aguilar Camín, que es una página al día. O una página cada semana, ¿no? Y igual se lee para la gente, así también se lee. No es que uno agarre libros y se los lea en una tarde, en una noche. Agarra uno Requiem por Teresa, se echa uno 3 paginitas, las reflexiona, se las guarda y luego se lleva la novelita aquí. Esa es la magia de la literatura. Del gusto por leer, la pasión por leer. Miren, leer no es una obligación, leer debe ser un placer, y si no es un placer, uno no puede obligar a la gente a sentir un placer, ¿verdad? Entonces el reto que yo les lanzo es que comiencen a leer la primera página. Si no les gusta, paciencia, pero los reto, les lanzo ese envite, comiencen a leer la primera página y a ver qué pasa. Claro. Mañana vas a estar en la feria del Instituto Politécnico Nacional, ¿es correcto? Exactamente, voy a estar a las 5. A las 5. Con Jorge Volpi. Te presenta Volpi. A quien conocí hace algunos años en Milán y ahora nos reencontramos aquí. Ah, curioso. Qué bueno. ¿Él era funcionario cultural allá? No, yo lo conocí como novelista. Él llegaba a presentar y yo le presenté su novela. Entonces ahora, sin pensar que muchos años después, ¿verdad? Esas son las magias de la literatura. Pues sí. Nos íbamos a reencontrar con roles invertidos, ¿verdad? Es muy simpático eso. Sí. Mañana entonces se presenta Requiem a las 5 de la tarde, Requiem por Teresa. Recuerde, si puede, dése una vuelta, porque pues luego también hay un gustito por tener los libros. Sí. Y los libros firmados, que es exactamente lo que yo voy a hacer en este momento. Le voy a pedir a Dante que me firme, me dedique su libro. Con muchísimo gusto. Y gracias por estar aquí, muchas gracias, te abrazamos como mexicanos, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por la hospitalidad. Gracias. Gracias. Vamos a un corte y regresamos.
Estamos de regreso en Los Periodistas y ya no la cantaron. Tenemos que decir cuáles son las principales de mañana en 30 segundos, Álvaro. El titular de nuestra página de mañana es Ahora Michoacán. 2 puntos, el narco entra hasta con blindado. Y la segunda nota importante, casi 5,000 cuerpos y 3,000 fosas de 2006 a la fecha. Se los dijo AMLO en su cara. Al carajo con los ambiciosos vulgares. Y las encuestas coinciden cuando se acerca el primer informe de López Obrador, que AMLO bajó, aunque no tanto. Bueno, y la foto de nuestra portada es la imagen precisamente de un vehículo blindado de los narcos allá en Michoacán. Y así llegamos al final del programa Los Periodistas, que transmitimos aquí en Grupo Radio Centro, totalmente en vivo. Y le recordamos que aquí nos encuentra de lunes a viernes y de 6 a 8 de la noche, y que puede vernos y escucharnos en las cuentas oficiales de Radio Centro en Facebook y en YouTube. Y bueno, nos despedimos de este programa de información y análisis recordando primero una frase de Felipe Calderón, un amigo de Alejandro Páez Varela. Ajá. Que dice así: métanle a la seguridad lo que se merece. Los 150,000 millones de pesos que están tirando en los ninis y en los jóvenes esos. Bueno, y ahora, luego, le ofrecemos otra frase, pero ahora de un hombre diametralmente opuesto a Calderón. El doctor Martin Luther King. Esta última frase dice así: una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Buenas noches.